aunque a veces siempre los nervios los quieren traicionar a uno, pero si es la voluntad de Dios que uno esté aquí, así será. Así que vamos a dar inicio a este culto, a esta meditación. Y estuve pensando bastante acerca de qué predicar, si estaba entre dos temas. Entre uno, decía yo, tomar en consideración el mes en el que estamos, ¿verdad? Por ser el mes en el que se celebra las madres. Estaba pensando algo acerca de eso, pero yo dije, o sea, no sé si el Señor me puso ese pensamiento. Dije, no es en el único mes que se puede predicar acerca de las madres. Así que lo vamos a posponer para después. Vamos a continuar con la meditación que había quedado a medio andar. Quiero ver quién se acuerda de cómo se llamaba el tema. Yo sé que como somos muchos los predicadores, ¿verdad? Entonces no creo yo que se acuerden cómo era el tema del cual le estaba hablando la última vez. Y les voy a refrescar un poquito la memoria, vaya. Era acerca de la santificación. No. El tema en sí era cómo podemos santificarnos. ¿Cómo podemos santificarnos? Esta es la parte 2. Porque la vez pasada, haciendo una recapitulación, estuvimos hablando el tema se basa en el texto de Gálatas 5, del 16 al 26. Entonces en eso se basa el tema, que habla acerca de los deseos de la carne y del fruto de ¿qué? Del Espíritu. Vamos a leer, hermanos, vayamos todos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y solo vamos a leer del 19 al 23, del 19 al 23, y dice Gálatas capítulo 5, del 19 al 23, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos, hermanos. Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia, Padre, porque a ti se te plació, Señor, que cada uno de nosotros estuviéramos aquí presentes, Señor. Primeramente, reconociendo que somos pecadores, que te fallamos, Señor, que erramos al blanco, Señor. Tú conoces que esta vieja naturaleza que todavía habita en nosotros, Señor, está siempre inclinada a hacer el mal, Señor. Y que es debido a ello, Señor, es que en muchas ocasiones, Señor, corremos, Señor, nos dejamos guiar, Señor, por esa naturaleza de pecado, Señor, que solo quiere hacer cosas malas, Señor, que solo quiere deleitarse en el pecado, Señor. Y en este momento queremos ponernos de acuerdo contigo, Señor, confesándote que te fallamos, Señor, que no somos dignos de ser llamados hijos tuyos por lo que hacemos, Señor. Pero gracias a ese maravilloso sacrificio no depende de nosotros, Señor, sino que fue por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es que ahora los que creímos podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Así dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tan maravilloso sacrificio. Gracias por todo lo que tú nos otorgas día a día, Señor. Aunque nosotros no lo merecemos, tú siempre permaneces fiel, Señor. Quiero pedirte en este momento, Señor, que sea yo un instrumento tuyo, Señor, que me utilices, que pongas palabra en mi boca, Señor, para que todo lo que salga de ella, Señor, sea de edificación para tu iglesia, Señor. No lo diga yo en mi carne, Señor, no lo diga yo en mis pensamientos humanos, Señor, sino que sea el Espíritu Santo que mora en mí, Señor, que hable en esta tarde, que hable en esta noche, Señor, para que podamos aprender más de ti, Señor. Y danos sabiduría, danos entendimiento para que lo que escuchemos lo podamos comprender, lo podamos entender y también lo podamos aplicar a nuestro diario vivir, Señor.
también para que podamos ser buenos discipuladores, Señor, podamos enseñar tu palabra, Señor, de acuerdo a como tú nos mandas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vaya, les había dicho, hermanos, que el tema se llama ¿cómo podemos santificarnos? Haciendo una recapitulación, una retroalimentación, habíamos hablado acerca de varios temas, Primeramente, hay un contraste en nuestro interior, hermanos. ¿Cuál es ese contraste? Que tenemos dos naturalezas. Una es la naturaleza pecaminosa o de pecado y el Espíritu Santo, que es la nueva naturaleza. Entonces, tenemos eso, hermanos, pero ¿quiénes son los que tienen esa nueva naturaleza? ¿Será de que, así como dicen por ahí, que todos somos hijos de Dios? No, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que pueden ser llamados hijos de Dios? Como dice Gálatas 3:26. ¿Cómo dice Gálatas 3:26? Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Entonces sabemos de que el único requisito para ser llamado hijo de Dios es poniendo la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ¿y por qué nosotros ponemos esa fe en ese sacrificio? Es porque nosotros necesitábamos un Salvador. Porque Cristo Jesús, cuando vino al mundo, murió por los pecados de algunas personas o de todas las personas. De todas las personas, murió por los pecados de todas las personas. Y ahora aquel que depositó y que creyó en eso fue llamado hijo de Dios. Así que, como nosotros somos hijos de Dios, hermanos, tenemos dos naturalezas. Y dice en Gálatas 5:17, que ellas se oponen entre sí, que hay un conflicto interno. ¿A cuántos de ustedes a veces les ha sucedido que quieren hacer a veces lo bueno y hay algo en su interior que como que les da pereza querer hacerlo? Tal vez puede ser un domingo en la mañana que pueden venir a la iglesia, podemos venir a la iglesia y sabiendo que podemos venir, hay algo en nuestro interior que nos dice, pero la cama está rica. A mí me ha pasado. Entonces, esa es la naturaleza de pecado que quiere robarnos la bendición. Quiere evitar que nosotros hagamos el ¿qué? La voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que si nosotros tenemos tiempo para dedicarle el domingo al Señor, es que hay que dedicárselo al Señor. Entonces, esa es la naturaleza de pecado. Les había puesto yo un ejemplo la vez pasada de que es como se figura a veces en las caricaturas. A veces tenemos aquí al angelito y aquí tenemos al diablito, ¿verdad? Diciéndonos, haz eso. Y el otro, no, eso es malo, eso es pecado, si haces te va a pasar esto. Y al final del cabo, ¿qué sucede? ¿A quién le hacemos caso, hermano? Así como mirábamos, ¿verdad? Mirábamos ayer un versículo en el estudio que decía de que los apetitos de la carne, ¿qué pasaba con los apetitos de la carne? Que eso no los puede controlar, que son más fuertes. Entonces, pero eso depende, hermanos. Depende, y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos santificarnos? Hemos estado hablando mucho de la santificación, diferentes predicadores y el pastor, y por eso vimos de que cuáles eran los deseos de la carne. Ya que tenemos que saber cómo santificarnos, entonces tenemos que saber qué cosas no tendría yo que hacer como hijo de Dios. Porque para santificarme tengo que evitar hacer ciertas cosas que son los deseos de la carne. Pablo argumentaba 3 áreas en las cuales expone aquí en Gálatas, que es acerca de la sexualidad. El otro era los pecados religiosos y los pecados que tienen que ver con las relaciones humanas. Hablamos acerca de la sexualidad, de los pecados inmorales, de que es todo aquello que es una acción de sexualidad ilícita, o sea, que no es permitido por Dios. Como por ejemplo vimos el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. La lascivia.
También pudimos compararlo, hermanos, en que adulterio y fornicación no solo es una acción, y fue algo que se me escapó la vez pasada y ahorita me vino a la memoria, de que Cristo dijo una vez, de que todo aquel que deseaba en su mente o codiciaba a alguien en su mente, ¿qué sucedía con eso? Ya pecaba, ya se hacía un fornicario o un adúltero. Si estaba casado, se hacía un adúltero. Si no estaba casado, se hacía un fornicario. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces tachan el pecado en la acción, como fue en el caso de la persona que estaban acusando de haber hallado en adulterio. Entonces, pero no ven que sus corazones pueden sentir ese deseo o hayan pensado en alguien para querer de otra manera indebida. Entonces, cuando Cristo dijo de que eso ya es adulterio, que eso ya es fornicación, así que ¿alguien estará libre de fornicación y adulterio? Nadie está libre de la fornicación y del adulterio. Entonces, desde el momento que lo deseó en su mente, ya no está libre. Vimos también lo que son el área de los pecados religiosos, que era la idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería. Estuvimos hablando acerca bastante de la idolatría y la hechicería y terminamos ahí, el mensaje anterior, lo terminamos ahí para continuar ahora en lo que es la área de las relaciones humanas. ¿Qué es lo que sucede? Pablo quiso abarcar estas tres áreas porque son las tres áreas más principales por las cuales el creyente, hijo de Dios, se ve involucrado, principalmente en lo sexual, principalmente en lo religioso y por último en las áreas de las relaciones humanas. Como bien habíamos dicho, muchas veces señalamos el pecado ostentoso, el pecado que se mira, el pecado que ante la humanidad, ante los ojos humanos, son de los peores. Pero, ¿y qué hay de las enemistades? ¿Qué hay de las enemistades? No, pero hermanos, la enemistad no tiene nada de malo. Yo no le hago nada malo, solo que me cae mal. Ahora la pregunta sería, ¿y eso quiere Dios para usted? Entonces, las enemistades es llevarse mal con todos por alguna cosita. Si alguno tiene alguna diferencia de que no, yo pienso así y ustedes piensan de tal manera, no, pero tiene que hacerse como yo digo. Y solo por eso ya se enemistan, ya se pelean. ¿Por qué? Porque tienen diferentes puntos de vista. ¿Cuál es el siguiente que sigue? Enemistades. Después surge el pleito. O sea, primero me hago enemigo de esta persona y después peleo contra él. ¿Cuáles son los pleitos? Discutir constantemente. Pablo aquí nos dice que parte de las obras de la carne son los pleitos. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido eso? De a veces pelearnos por pequeñas cosas. Pero hay veces de que depende del nivel de importancia que también uno le da. Ahí es ahí donde uno se ve la madurez espiritual. Después de los pleitos vienen los celos. Los celos. Que los celos son una envidia intensa, o cuando hay competencia con otros, cuando existe resentimiento, porque alguien tiene algo que uno no tiene. Uno se pone celoso. No, pero es que el hermano tiene una Nissan Rogue. hay que hablar con el tesorero entonces. Entonces, no, hermanos, cuando alguien es bendecido, lo que debemos de sentir es
alegría por el hermano o alegría por esa persona. Entonces, si alguien viaja es porque Dios se lo permitió y uno dice, uno alegre debe sentirse por esa persona. Y que quieras o no, Dios de alguna manera lo va a utilizar en ese viaje. Nosotros nunca sabemos de que si la bendición que Dios nos está dando va a ser de bendición ¿para quién? Para otros. Entonces no podemos sentirnos celosos. ¿Qué sigue? Después de los celos, sigue la ira. La ira. Y la ira son explosiones de enojo descontrolado. ¿Qué es lo que dice un versículo? No me lo sé de memoria, pero dice, airaos, pero no pequéis. Se lo sabe mejor que yo. Airaos, pero no pequéis. Entonces, sabemos de que la ira va a producir al final del cabo el qué. ¿El qué va a producir? Va a producir una contienda. ¿Se recuerdan ustedes cuál fue la primera persona que se airó? Fue Caín. Caín, su corazón se llenó de ira y de celos, de envidia. Entonces, ¿y cuál fue la consecuencia de eso, hermano? Fue el homicidio. Entonces ahí podemos ver de que el resultado de estos pecados siempre lleva a algo grave, a una consecuencia grave. Mira, vemos las contiendas, después de la ira dice contiendas, rivalidades y deseos de ganar discusiones. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos den la razón? Solo a mí. Ahí está. Es sincera, sincera. Ajá, la familia la debe de conocer bien, ¿verdad? Muchas veces queremos nosotros ganar esta discusión, cuando a veces no tenemos la razón, no la tenemos y cuesta aceptar, y dice, ay, no, ¿verdad? No lo decimos por la hermana, por uno mismo, ¿verdad? Por mí también. Después de las contiendas, de las disensiones, vienen las herejías. ¿Alguien sabe qué significa la palabra herejía? Yo nada más sabía cómo más o menos aplicar esta palabra, pero no conocía muy bien el concepto. Y es acerca de las enseñanzas o grupos que se apartan de la verdad. Cuando alguien está enseñando algo que no es, se hace un hereje. Entonces, es otra de las cosas que hacen los deseos de la carne. Vamos ahora al versículo 21. Siempre dentro del área de las relaciones humanas, también tenemos las envidias, de ahí los homicidios, sabemos que es cuando alguien le quita la vida a alguien más. Las borracheras, ¿qué eran las borracheras? La borrachera, ¿qué es el exceso de alcohol? El exceso de alcohol. ¿Y qué sucede cuando hay exceso de alcohol? Se pierde el control, hermano. Ahí dicen un dicho por el mundo que no lo voy a decir, pero ustedes lo conocen, que cuando el bolo dormido, no sé cómo es que dice el dicho, pero algo así. Después de las borracheras, vemos que Pablo termina con otro deseo de la carne, que son las orgías, y que son fiestas desenfrenadas llenas de pecado y sexo. Entonces estamos viendo, hermanos, que toda esta serie de listas que ha hecho Pablo, siempre llevan a algo. Y dice después, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir de que ahí no termina la lista. O sea, todavía hay muchas cosas por las cuales Pablo de seguro no pudiera seguir explicando, pero
hay otros listados en los cuales Pablo a veces menciona otros detalles o otros tipos de pecados. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dicen? No heredarán el reino de Dios. Esta porción, hermano, es un poco confusa porque se pueden dar a malinterpretarse. ¿Por qué? Porque esta porción los legalistas lo utilizan ¿para qué? Para condenar a las personas que si lo ven practicando alguna de estas cosas o si lo ven haciendo una de estas cosas, ¿qué dice la Biblia? Dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces ahora la pregunta sería, ¿y será que habrá alguno que no haga algo de esa lista? Está muy difícil. No lo hay. Dice Romanos que no hay justo, ni tan siquiera uno. Entonces significa de que todos nos vamos entonces nadie va a heredar el reino de Dios, según los religiosos, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. ¿Y cómo sabemos? Hay que prestar atención a dos partes de la porción, hermanos. Vamos a ver. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave ahí es practican. Practican. ¿Qué significa la palabra practicar, hermanos? Hacerlo constantemente. ¿Y quiénes son las personas que hacen esta serie de listas constantemente? Los inconversos. ¿Por qué? Porque recordemos de que ellos, ¿quién los gobierna? La naturaleza de pecado es quien los gobierna a ellos. Entonces ellos van a hacer inconscientemente esta lista de pecados, la pueden hacer constantemente, todos los días, a cada rato, a cada momento. Entonces ellos las practican. Entonces Pablo está haciendo una comparación que estas personas que practican eso no heredarán el reino de Dios. Pero no está hablando de creyentes, está hablando acerca de los inconversos, que son los que practican estos pecados. Y me llamó la atención, hermanos, que entonces, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un creyente que peca? Un creyente que de repente comete algún pecado de esta lista. Vámonos a Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando nosotros, hermanos, fallamos en algo y cometemos un pecado adrede, lo que sucede es que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Me llamó la atención cómo lo dice este versículo, la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién anda la Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entonces, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, haciendo énfasis a las personas que cometen pecado continuamente, a los creyentes que cometen pecado continuamente. Entonces lo que sucede es de que entristecen al Espíritu Santo. Nosotros siempre vamos a heredar el reino de Dios,
Pero lo que sucede es que cuando nosotros cometemos estos pecados, entristecemos al Espíritu. Entonces, al entristecer al Espíritu y haciendo esto, significa de que no nos santificamos, hermano. No nos estamos santificando. Ahora bien, ¿cómo podemos santificarnos? En la Biblia hay muchas maneras en las cuales nos dice cómo podemos santificarnos. Pero aquí en Gálatas dice, ¿cuál es el versículo 22? ¿Cómo dice el versículo 22? Mas el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pablo empieza el versículo más. Esta palabra más quiere decir que está cambiando o está haciendo un contraste de lo que hacíamos antes con los deseos de la carne o que todavía podemos hacer, ahora a el fruto del Espíritu. Más, dice, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu, hermanos? Yo siempre me preguntaba por qué la Biblia decía el fruto y no decía los frutos. ¿Por qué siempre dice las obras de la carne en plural, pero al Espíritu le dice el fruto? Porque es un conjunto, el fruto del Espíritu es un conjunto de actitudes piadosas. O sea, son un conjunto de actitudes piadosas. Solo es un fruto, pero es un conjunto de actitudes piadosas. ¿Y qué las reproduce quién? El Espíritu Santo. Entonces sabemos que el fruto del Espíritu es un conjunto de actitudes piadosas que la reproduce el Espíritu Santo. Y empieza con ¿cuál? Con el amor. Con el amor. ¿A quién les gusta hablar de amor? Oh, chicas, vale, yo soy el único amoroso aquí. No, pues tienen que tener cuidado las casadas, entonces, porque no les hablan de amor. Ya pasó ese tiempo. Amor, la palabra amor, hay tres maneras en que se escribe en el griego la palabra amor. Una es filos o fileos, que este tipo de amor es el que se da entre los hermanos, entre los amigos y entre la familia. Así se llama este amor, amor filos. Entonces, y un ejemplo claro de este amor era el que se tenían David ¿con quién? Con Jonatán. Era un ejemplo clarísimo, porque ellos tenían hasta incluso hicieron un pacto de amistad. Entonces ese es un ejemplo claro de amor filos. De ahí está el amor eros, amor eros. Y este amor es el que incluye el sentimiento, la pasión, la atracción hacia la otra persona, hacia la persona del sexo contrario, que ahora vemos aberraciones, ¿verdad? Entonces, y ese es el amor eros. Normalmente es el que se tiene que dar entre esposos, ¿verdad? Entre casados, ¿verdad? Y de último está el amor ágape. Entonces aquí en el original griego la palabra amor, aquí en el 22, se traduce como ágape. Ágape. ¿Qué significa la palabra ágape? Es un tipo de amor sacrificial y desinteresado. Porque vemos que en el amor filos es mutuo. Hay un amor mutuo. En el amor eros casi siempre es mutuo. Casi siempre, porque hay excepciones. No sabemos, puede ser un amor no correspondido. Entonces, hay excepciones. Entonces, pero en el amor ágape dice que es un amor sacrificial. Es un amor que no tiene interés. Es decidir amar aún
cuando no sea fácil. ¿Cuántos de nosotros amamos a alguien de esa manera? ¿Creen ustedes que hay alguna persona que ame de manera ágape a otra persona? No creo. O tal vez. No, si hay algunos que hasta cocinamos. ¿Verdad? Este ya es un amor ágape, ya se está sacrificando, ya se está sacrificando. Entonces, imagínense, hermano, cuando a alguien lo traicionan, ¿cuál es la decisión que uno toma? Lo más normal es a veces dejar la relación allí, hasta incluso si están casados se divorcian, si hay una traición, si hay una infidelidad. Pero ese entonces ya no es amor ágape y tampoco no está permitido por Dios. Entonces, amar de manera ágape es perdonar a quien nos ofende. ¿Cuántas veces perdonamos? A mí me cuesta perdonarme. Ayudar sin esperar recompensa. A veces cuesta ayudar. No, pero es que la vida está cara, hermano. Cuesta ayudar sin tratar de recibir algo a cambio. ¿Qué más dice? Amar incluso a personas difíciles. Ahí ya nos ponchó. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguna persona difícil de amar? Una no, un montón conozco. El vecino, el chucho del vecino. Y ahora bien, hermanos, ¿cuál es el ejemplo más claro que tenemos de amor ágape? Ya que comprendimos qué significa el amor ágape, ¿cuál es el ejemplo más claro de amor ágape que tenemos? Es Jesucristo. Porque a él no le importó ¿qué? Ser traicionado, hermano. Uno de sus discípulos lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Y más sin embargo, dio su vida por él. ¿Cuántos de sus discípulos se apartaron cuando él iba de camino al Calvario? Todos. Entonces él los perdonó. Ese es un amor ágape. Ese es un amor ágape. Y podemos ver también qué nos dice Romanos 5:8. ¿Quién se sabe Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, que sabía que esta bola de pecadores iban a seguir fallando, pero yo más sin embargo, yo los amo. Y por eso que al esposo se le ha concedido una tarea súper difícil. ¿Cuál es la tarea más difícil que le ha concedido el esposo? Amar. ¿Amar qué? A su esposa como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial. No le estoy metiendo miedo a los que se quieran casar, ¿verdad? Ya voy a estar ya igual que el pastor, van a decir. No, solo les estoy aclarando que, o sea, hay que dar todo, ¿verdad? Y si nos molesta algo, pues peores cosas pasó Jesucristo, hay que decir. ¿Qué dice Juan 15:13, hermanos? Juan 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida
por sus amigos. Ese es amor ágape. Entonces ya comprendimos cuál es el amor que el Espíritu Santo reproduce o tendría que reproducir en nosotros. Es el amor ágape. El amor ágape. ¿Cuál es la otra actitud? ¿Cuál es el siguiente? Es el gozo. Gozo. ¿Qué es el gozo, hermano? El gozo, oigan, hay este concepto que me gustó. Dice gozo, es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. Oigan, es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el bienestar o la felicidad que nosotros tenemos, no la tenemos que tener de manera circunstancial, o por algo que nos sucede, o por algo que pasamos, no, sino que es en virtud a nuestra relación con Dios. Depende de cómo nosotros tengamos nuestra relación con Dios, así es que nosotros vamos a tener gozo. ¿Por qué? Porque cuando nuestra relación con Dios, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, puede venir algún problema y ¿qué va a pasar? ¿Voy a dejar de ir a la iglesia por ese problema? No. ¿Voy a dejar de evangelizar por ese problema? No. ¿Voy a dejar de leer la Biblia por ese problema? No. Un ejemplo claro de eso, hermano, es de Pablo y Silas. Dice el libro de los Hechos de que ellos estaban encarcelados. Y no solo encarcelados, sino que ellos también estaban encadenados. Entonces, y más sin embargo, ¿qué era lo que ellos hacían? Cantaban alabanzas al Señor. En una situación difícil, hermano. Algunos pudieran pensar, no, hermano, pero mire, cuando uno está en una situación difícil, más buscamos a Dios. A veces es mentira. Es cuando más nos alejamos de Dios a veces. La verdad es que el gozo es nuestra fortaleza. Sí, el gozo es nuestra fortaleza. Es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros afrontemos ese problema, afrontemos esa dificultad. Hay una pregunta, hermanos, que para que reflexionemos, y dice: mi amor o mi gozo depende de cómo me traten o refleja a Cristo. Usted puede meditar. Mi amor o mi gozo depende de cómo me traten o refleja a Cristo. Recordemos, hermanos, de que ¿quiénes reproducen eso? El amor y el gozo, ¿quién lo reproduce? Es el Espíritu Santo. Entonces es algo que no puede ser artificialmente, no puede provenir de afuera, sino que proviene de nuestro interior, proviene de adentro. Y las dificultades vienen de afuera, pero como nosotros tenemos gozo por dentro, es ahí donde no importa cuál dificultad podamos estar pasando. El gozo nace de saber que Dios sigue teniendo el control. Cuando nosotros estamos 100% seguros de que Dios es el que tiene el control de la situación en la cual estamos viviendo, es cuando siempre vamos a vivir con gozo. Que puede ser de que no tengamos trabajo, pero si sabemos que Dios tiene el control de eso, vamos a vivir gozosos. Que estamos pasando una enfermedad, ¿quién es el doctor de doctores? Es Dios. Entonces sabemos de que Dios tiene el control.
Que si estamos pasando una tribulación, dice que a los que aman a Dios, todo le obra para bien. Vamos a seguir. Ya me terminó el tiempo. La paz, la calma interior, aún en medio de dificultades, que es el resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. La paz y el gozo se relacionan entre sí, porque la paz es de igual manera, es esa calma que nosotros sentimos cuando estamos en problemas, de no tener esa angustia, esa ansiedad, de que qué es lo que voy a hacer, pero es que ahora tengo que hacer esto, es que ahora tengo que hacer lo otro, porque si no hago esto, estamos afanados, no tenemos paz. ¿Por qué? Porque todo lo queremos hacer nosotros mismos. Cuando no le dejamos las cosas a Dios. Decía Cristo, venid a mí todos los que estéis. Entonces, nosotros vamos a tener esa paz cuando depositemos todas nuestras cargas y todas nuestras tribulaciones en Cristo. Porque sabemos de que Él es el que nos da la victoria. Un ejemplo claro de eso, hermanos, fue de José. José fue vendido por sus hermanos. Y más sin embargo, todo lo que él vivió, ¿creen ustedes que él no tenía razón para haber vivido amargamente? Fue vendido por sus hermanos. Lo compró Potifar. Después fue otra vez encarcelado. ¿Y cuántas cosas no vivió José? Él tenía para haber, digamos, maldecido a los hermanos. Pero más sin embargo, cuando lo vio, ¿qué sucedió? Se alegró profundamente. ¿Por qué? Porque decía él que esto no era de parte de ustedes, le dijo. Esto venía de Dios. Él sabía de que era Dios que estaba actuando, que había un propósito más allá de eso. Entonces él tenía paz. Él tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solo Dios la da, hermano. Paciencia es la capacidad de soportar ¿sin qué? ¿Sin qué creen ustedes? Sin explotar. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos fácilmente, hermano? yo no sé por qué le quedan viendo una hermanita por ahí, pero bueno. Sabemos, hermanos, de que sí, podemos enojarnos, pero aquí dice que uno de los frutos, bueno, que parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Eso quiere decir que también la tenemos. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Tenemos la paciencia también. ¿Sí o no? Sí. Entonces, otra cosa es que no nos dejamos guiar por el Espíritu o no le pedimos al Espíritu que nos ayude a desarrollar la paciencia. Porque puede ser de que algunos puedan tener paciencia, pero no tienen paz. Entonces, pero eso sabemos de que es el Espíritu Santo quien nos da eso. Muchas veces queremos respuestas, pero Dios trabaja en procesos. Eso es parte de la paciencia, hermano. Queremos las cosas ya. Pedimos para mañana, si es posible para ayer. ¿Verdad? Entonces, y hay veces de que Dios está el que nos está moldeando. Él es el alfarero. ¿Y qué somos nosotros? Somos barro. En el proceso, la paciencia se nos está desarrollando. Pida paciencia, hermano. Va a tener más dificultad. Porque solo de esa manera es que va a poder desarrollar la paciencia. ¿Para qué? Para cuando ya usted esté preparado, ya después nada le va a afectar. Va a poder soportar sin explotar. Siguiente, benignidad. ¿A qué se refiere la benignidad? Se refiere a la amabilidad y trato suave hacia otros.
¿Será que nosotros somos suaves a la hora de tratar al hermano? Y después nos dicen, hey, al suave, al suave. Hey, al suave, al suave. Entonces, ¿de qué manera podemos desarrollar la benignidad? Es cuando nosotros hablamos con respeto. Cuando hablamos con respeto. Cuando somos amables, aunque otros sean groseros con uno. Estamos practicando la benignidad. Cuesta ser amables con los que son groseros con uno. Y también cuando mostramos empatía. ¿Saben qué significa la palabra empatía? Es ponerse en los zapatos del otro, aunque apesten. Es ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Pero ahora hay que ver cuál es el otro punto de vista que tiene el hermanito. Entonces debe ser empático. Hay que mostrar benignidad. Entonces sabemos de que no va a venir de nosotros. Eso viene del Espíritu Santo. Siguiente, bondad. La bondad es hacer lo correcto y ayudar al necesitado. No es solo ser buena persona. Estábamos hablando acerca de un ejemplo de que hay personas que pueden aparentar tener un carácter de piedad cuando todos los ven, pero cuando nadie los ve, se fue la piedad. Así mismo es la bondad. Nosotros podemos ser bondadosos aquí en la iglesia, bien activos, bien así, ¿verdad? Y en la calle, con el que va ahí pitándome y yo, ¿cómo quiere que yo pase encima de los otros? ¿Mostramos bondad? Entonces es hacer lo correcto y ayudar al necesitado. Esa es la bondad. Y es la bondad que produce el Espíritu Santo. La fe también se traduce como fidelidad y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Es cuando nosotros, hermanos, aprendemos a vivir por las promesas de Dios. Cuando nosotros estamos confiados en las promesas de Dios, aprendemos a tener una vida en fe. ¿Qué dice Romanos 1:17? Digámoslo desde el 16, pues, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación que cree al judío primeramente, como también el griego. Ahí el 17. Otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice más el justo por la fe vivirá? Si dice justo es porque ya es salvado, ya es salvo. Pero ¿por qué dice que por la fe vivirá el justo? Es porque así como nosotros creímos, así también tenemos que andar. No tenemos que andar por vista, sino por fe. Entonces, cuando nosotros aprendemos a confiar en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, es cuando vivimos por fe. Mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad de que se somete con paciencia a pesar de la ofensa. Como decía Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuesta también, hermano, también cuesta desarrollar la mansedumbre. Porque dice un dicho por ahí, yo soy manso pero no menso. ¿Será cierto? Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay que tener los dos puntos de vista. Vamos a aplicar la bondad.
Templanza, para ir finalizando, la templanza, hermano. Templanza también se conoce como dominio propio. Se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. Este también es una de las más difíciles de poder desarrollar. ¿Por qué? Porque sabemos de que tenemos esta naturaleza de pecado y muchas veces vamos a querer hacer lo que la naturaleza pecaminosa quiere hacer. Cuesta tener dominio propio. Y al finalizar el versículo, vamos a finalizar aquí nada más, hermanos, que dice el 23, Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando Pablo dice que no hay ley, es que no hay una serie de reglas para que nosotros podamos cumplir y poder hacer los frutos del Espíritu. No, o sea, no hay una ley. No hay una ley que diga eso, sino que los frutos del Espíritu los reproduce el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a poder desarrollar estas actitudes a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Si nosotros queremos vivir una vida en santidad, no es bajo las leyes, no es bajo reglas, sino que nada más tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado un espíritu, Señor, y que es un